Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas, en esta preciosa noche. Primeramente les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestros hermanos que están presentes en esta noche con nosotros. Gloria a Dios. Grabando en esta hora, Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Isaías, a la pastora. Dios bendiga también a nuestro hermano Saturnino. Pues nuestros hermanos están aquí juntamente con nosotros, apoyando este ministerio, para que la palabra del Señor sea predicada, sea expandido en otros lugares, para que la palabra del Señor llegue al corazón de los oyentes en esta preciosa noche. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí en Longview. Dios bendiga a los hermanos que están en Centralia. También a los que están en Aberdeen, gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos en diferentes lugares, en Michigan, aún familia también en Michigan, en Guatemala también se conectan, gloria sea el nombre del Señor. También en Florida, gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y familiares, gloria sea el nombre del Señor, especialmente a la iglesia de Dios de Sion, los que nos congregamos aquí en este lugar. Y Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Michigan de la iglesia de Dios de Sion, al hermano pastor, gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a entrar en el consejo de la palabra del Señor. Si tiene su Biblia a su alcance en esta preciosa noche, vamos a entrar en un consejo de la palabra del Señor, porque es lo más importante para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Vayamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Libro del profeta Isaías, uno de los profetas mayores, su capítulo 57, versículo 14. Y vamos a leer 3 versículos en esta preciosa noche. Y la palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Palabra del Señor. Quiero orar un momento en esta hora pidiéndole al Señor la guianza de su Santo Espíritu. Amado Jesús, que estás en el cielo, Padre Santo, en esta hora, Señor. Oh bendito Rey, en esta hora, Señor, estoy agradecido, Padre, por este momento, Señor, y por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, estar aquí, Señor, Dios mío, en tu casa, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre, oh Maestro Santo. Te pido, Señor, que tú bendigas, Padre, en esta hora, Señor, a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a los oyentes. Padre, bendígalos, Señor, de una manera tan especial, Padre Santo. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús, conforme la guianza de tu Santo Espíritu, conforme tu poder en esta hora. En el nombre de Jesús, te alabo y bendigo tu nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, ya que en esta hora el Señor nos da esta oportunidad de compartir su palabra, y en esta noche, gloria sea el nombre del Señor, el tema de este mensaje, dice la palabra del Señor, dice este tema así de esta manera: volver a Dios. Lo voy a repetir una vez más: volver a Dios. Ese es el tema.
Y el propósito de este tema, o el propósito de este mensaje, es que Dios habita en santidad, por la cual es necesario que el ser humano, es necesario que el pueblo de Dios vuelve a Dios. Aquí la palabra del Señor, Dios mismo, usando el profeta Isaías, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, se había apartado de su Dios, se había apartado de su Creador. El pueblo de Israel, aunque Dios lo llamó como especial tesoro, a quien Dios lo llamó como a la niña de sus ojos, un pueblo especial para Dios, cuando Dios los saca de la tierra de Egipto, Dios les dio mandamiento para que el pueblo viviese rectamente delante de la presencia de Dios. Pero por el transcurso de tiempo, el pueblo se corrompió. El pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo negó a Dios porque se fueron detrás de los dioses, de los ídolos. No solamente eso, sino que se fueron detrás del pecado, de la fornicación, del adulterio, aún sacrificando niños o sus propios hijos ante los ídolos, o en otras palabras, ante los demonios. Ellos fueron a servir a los demonios, bendito sea el nombre del Señor, por la cual Dios habla en este capítulo 57, versículo 14, dice, y dirá, allanad, allanad. La palabra allanad, allanad significa preparar. Preparar, preparen el camino y barren el camino, dice, y quiten los tropiezos del camino de mi pueblo. Aquí Jehová Dios está llamando al pueblo de Israel, porque siempre dentro de un pueblo, de una nación, siempre hay dos grupos. Hay un grupo que le sirve a Dios, hay un grupo que le sirve al mismo diablo. Pero Dios llama a su pueblo en general. Dios llama a aquel que está lejos de su presencia. Dios llama a aquel, mis amados hermanos, le ha dado la espalda a Dios, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia. Por eso el Señor dice, allanad, allanad, preparen ese camino, dice el Señor. ¿Y por qué? Jehová Dios estaba hablando también de la venida del Mesías. Estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya venía en este mundo para destruir el pecado, para destruir la maldad, bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso aquí el Señor le está diciendo, y vamos a ver por qué Dios llama a su pueblo, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 15, porque así dijo el alto, hablando de Dios, y sublime, o sea, hermoso, y el que habita en la eternidad es para siempre, cuyo nombre es el Santo. Mira, por eso, pueblo, volved a Jehová, si ya no vives en santidad, porque la palabra del Señor habla a tiempo y habla fuera del tiempo, para que la iglesia, para que el pueblo no se corrompa, tiene que caminar firme delante de su Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros es, ¿cuál es su nombre? La Biblia lo dice, que su nombre es Santo. Ese es su nombre, y vamos a ver dónde habita. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Mira, ¿dónde habita Dios? Porque hoy en tiempo la gente dice, o la gente tiene otra mentalidad, otra creencia. Ya no creen más en la santidad. ¿Por qué? Porque la gente dice que nosotros no podemos llegar a ser santos. Por nuestro propio mérito no podemos, pero por la ayuda de nuestro Señor
Aquí Dios está hablando con su pueblo Israel. Yo soy y su nombre es santo y Él habita en la santidad. Lo que nosotros predicamos es santidad. Lo que nosotros predicamos es que predicamos la existencia de un Dios todopoderoso, la existencia de un Dios que es santo y donde habita Él, en las alturas, más allá arriba, en el lugar allá en el cielo, es santidad. Y donde Él habita aquí en la tierra, también, bendito sea el nombre del Señor, habita también en la santidad. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y donde tiene que vivir Cristo, tiene que vivir en santidad. Y es por eso Dios aquí está hablando a su pueblo Israel. Aquí está hablando a un pueblo que se había rebelado contra Dios. Se los voy a demostrar cuál era el pecado de esta gente. En el mismo capítulo 57, versículo 1 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Primeramente Dios empieza a hablar de un grupo de personas justos. Versículo 1. Isaías capítulo 57, versículo 1 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda, y que delante de la aflicción es quitado el justo. Mira, aquí Dios está hablando acerca de los primeros, aquellos que viven en la justicia, viven justamente delante de Dios, mueren ellos y nadie se acuerda. Se va uno de ellos, nadie se fue. Pero aquí Dios los tiene, mis amados hermanos, en alto estima. Gloria sea el nombre del Señor. Porque dice el versículo 2: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aquellos que viven rectamente delante de Dios, vive en santidad. Dice la palabra del Señor que ellos habitarán con Dios. Ahora, la pregunta es que tú eres uno de los que están al lado en el camino de Dios, o tú eres de los que están separados de Dios. Aquellos, Dios está hablando, Dios está poniendo ese ejemplo. Pero más dice la palabra del Señor, el versículo 3. Dice así, el pecado de los demás: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación adúltero, de la fornicaria. Mira, aquí Dios habla de un grupo justos. Aquí Dios está hablando de otro grupo. Dice, donde el versículo 3 dice: mas vosotros llegaos acá. O sea, Dios está diciendo, ustedes acérquense aquí. Los hijos de ¿quién? De la hechicera, del adúltero, de la fornicaria. Bendito sea el nombre del Señor. Era eso el pecado del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Dios estaba llamando. ¿Saben a qué Dios está llamando hoy en tiempo? A los pecadores. Porque si Dios no llamara a los pecadores, entonces ¿quién se puede acordar de nosotros? Antes, cuando estábamos viviendo los placeres del mundo, Dios tuvo misericordia de mí, de muchos de nosotros, por la cual ahora estamos dentro de un redil. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos han sido fornicarios, adúlteros, brujos y hechiceros, pero Dios nos ha transformado, porque Dios dice: acérquense ustedes, hijos desobedientes. Esa es la palabra de Dios que Dios da a su pueblo Israel, revelando lo que es el pecado de su pueblo. Porque sabe, el nombre de nuestro Dios se llama Santo. Se llama, y dice la palabra del Señor, que Él habita en santidad. En Él no hay pecado. En Él solamente hay santidad. Por eso la palabra del Señor dice: sé
generación, apartado del pecado, apartado de la brujería, apartado de la hechicería, apartado, bendito sea el nombre del Señor, del adulterio, de la fornicación. Eso era el pecado del pueblo de Israel. Ahora, los que me están oyendo en esta hora, ¿cuál es tu pecado? ¿Estará tu pecado delante de la presencia del Altísimo, del Sublime, del Todopoderoso? Claro que sí. Dios lo está viendo. La Biblia dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los hijos de los hombres. Él sabe lo que usted y yo hacemos. Él sabe de lo que nosotros hablamos. Él sabe todo de nosotros, porque el salmista David dice que aún como de noche para el Señor es igual como de día. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es luz. Nuestro Dios es maravilloso. Él nos está mirando. Ahora, ¿qué es lo que Dios está mirando en tu vida? ¿Qué es lo que Dios está ahora exponiendo tu pecado? ¿Eres adúltero, fornicario o hechicero? Los hechiceros son aquellos que tienen una malicia en su corazón, le hacen el daño a otra persona, al igual que los brujos. Los brujos son aquellos que están impactados con el diablo, pero los hechiceros son aquellas personas que le tienen envidia a otra persona. Bendito sea el nombre del Señor, y les manda un dinero para hacerle daño a los demás. Esos son hechicería. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios estaba mirando al pueblo de Israel, practicando esto, toda esa maldad. Pero hoy en tiempo hay muchos cristianos que todavía acuden a los brujos. Todavía acuden a la hechicería. Todavía practican lo que es el fornicario. Practican todavía el adulterio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben lo que estoy predicando, mis hermanos? Es bíblico. No me lo estoy inventando. Eso es lo que Dios le dice al profeta Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, el versículo 3. Pero el versículo 4, Dios hace una pregunta al pueblo. De esta manera dice: ¿de quién os habéis burlado? Hace Dios una pregunta. ¿De quién creen ustedes que se han burlado? Nosotros como humanos podemos burlarnos de Dios, tal vez para nosotros, pero delante de Dios, amados hermanos, no podemos burlarnos, porque Dios, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Así nos dice la Biblia, mis amados hermanos, pero tal vez nosotros, mis amados hermanos, lo podemos hacer, pero delante de Dios no se puede. No se puede. Por eso Dios hace esa pregunta: ¿de quién os habéis burlado? ¿De quién? No podemos burlarnos de Dios, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Por eso es mejor, vuélvete a Dios. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti misma. ¿Sabe que Dios mismo es el que te está haciendo ese llamado? Vuélvete a Él. Prepara. Por eso el versículo 14 dice: allanad, allanad, prepárate. Limpia ese camino, bárrelo, quite ese estorbo en el camino de mi pueblo, porque todo esto, brujería, hechicería, fornicario, bendito sea el nombre del Señor, son estorbos. Son estorbos en tu propio camino. Porque si el que practica tales cosas no puede heredar el reino de los cielos, bendito sea el nombre del Señor. Pero si nosotros entramos en el camino correcto, se llama Cristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y es por eso, mis amados hermanos,
que me estás escuchando en esta hora, ¿de quién os habéis burlado? Dios te está haciendo esa pregunta. Lee su Biblia, si tiene su Biblia en su alcance. Esta parte del versículo 4 tiene un signo de interrogación, tiene un signo de preguntas, tiene un signo que Dios mismo te está haciendo esa pregunta. Si estás viviendo en ese pecado, ahora ¿qué le respondes a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿De quién os habéis burlado? Ahora hace otra pregunta después de esto. ¿Contra quién ensanchasteis la boca, o contra quién abriste tu boca? ¿Contra quién? Quizás te decidiste hacer algún daño que según para ti, hacerle daño a una persona de brujerías, de hechicerías. Pero ¿contra quién? Ahora Dios dice, yo lo sé todo. ¿Contra quién abriste tu boca? Para nosotros es como hacerle daño a una persona, pero sabe que Dios nos dice, amados hermanos, que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, amar a Dios primero, a nosotros mismos y a nuestros prójimos. Ahora, si estás haciendo daño a tu prójimo, le estás fallando a Dios. Si estás haciendo daño a alguien, lo estás haciendo el daño al mismo Dios, y Dios te está haciendo esa pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Contra quién ensanchasteis la boca? Y sigue diciendo, alargasteis la lengua. Mira cómo la palabra del Señor dice, ¿contra quién abriste tu boca? ¿Contra quién hablaste? ¿Contra quién? Vamos a seguir leyendo, mis amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, alargaste la lengua, no sois vosotros hijos rebelde, generación mentirosa. El mismo Dios está hablando, mis amados hermanos. Ustedes son hijos rebeldes, son hijos, ¿qué dice Dios? Desobedientes. Si hay alguien que en esta noche está viendo este medio, Dios es el que está hablando contigo. Sabe que yo soy un instrumento para Dios, mis amados hermanos, para exponer su palabra, así como fue el profeta Isaías. Ahora, bendito sea el nombre del Señor, analice tu vida. Analice cómo estás. ¿Estás viviendo en el pecado o te has apartado del pecado? Para que puedas vivir en santidad. Porque el que vive en santidad, ahí está Dios. Y sabe que cuando nosotros vivimos en santidad hay paz, hay alegría, hay bondad, hay misericordia. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando Dios está en medio, rápido sentimos su presencia, nos alegramos y nos gozamos, hallamos el sentido del Evangelio. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Si tú no lo hallas el sentido del Evangelio, arrepiéntate, acércate más al Señor, no te congregues en un lugar como algunos lo tienen por costumbre, dice la palabra del Señor, sino que más bien prepárate, porque ya la venida del Señor se aproxima, y cuando el Señor viene, vendrá por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación con este mundo. Estamos hablando del pecado del pueblo de Israel y también de la humanidad hoy en tiempo. De la humanidad hoy en tiempo va detrás del pecado, va detrás de la idolatría, está hablando mal contra Dios. Pero déjame decirte, Dios, el Dios que nosotros servimos es un Dios maravilloso, tiene misericordia si nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él. Dios es grande en su misericordia, bendito sea el nombre del Señor. Dios está hablando de una generación mala, una generación rebelde, una generación mentirosa, dice la palabra del Señor.
Pero el versículo 15, que os enfermasteis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificabas los hijos en los valles debajo de los peñascos. ¿A dónde iba este pueblo? Buscaban lugares que para ellos nadie entraba ahí. Dice bajo árbol frondosos, bajo los árboles, bajo las montañas, bajo las peñas, en lugares oscuros. Ahí se metían a hacer cualquier pecado, bendito sea el nombre del Señor, sacrificando a sus propios hijos, a los ídolos, bendito sea el nombre del Señor. Para ellos se iban a esconderse para hacer tales cosas. Pero ahí están los ojos de Jehová. Ahí están los ojos del Dios Todopoderoso, porque delante de Él nosotros no podemos ocultar nada, porque Él está donde quiera. Pero muchas veces el pueblo se le olvida, muchas veces que la gente se le olvida que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, mis amados hermanos. Se nos olvida esto. Parece que al arrinconarme en una esquina, en una oscuridad, que nadie me está viendo. Pero déjame decirte, ahí está el alto, el sublime, el todopoderoso, el que habita en la santidad. Me está mirando y lo está viendo a usted en esta preciosa hora. Porque delante de Dios no se puede esconder nada. Mira este pueblo hasta dónde iban a sacrificar a sus hijos. A dónde iban a pecar, en lugares que para ellos nadie los podía ver, pero ahí está Dios. Ahora Dios les hace esa pregunta: ¿qué es lo que tú estás haciendo con tu vida ahora? ¿Estás haciendo lo correcto delante de Dios? Y si no, el tema dice volver a Dios. Vuélvate a Dios. Dios es el que te está haciendo ese llamado. Porque si nosotros vemos el capítulo 1 del profeta Isaías, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjese que Dios siempre ha estado tratando de que el ser humano se acerque a Él. Como dice la palabra del Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, y el diablo huirá. ¿Cómo? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos apartamos del pecado, vivimos en santidad, todos los deseos de la carne se van, porque todos los deseos de la carne, hay un demonio ahí, el que le gusta lo que es, amados hermanos, la idolatría, hay un demonio detrás de eso. El que le gusta el fornicarismo, bendito sea el nombre del Señor, el que le gusta fornicar, hay un demonio ahí. El que le gusta, bendito sea el nombre del Señor, mentir, hay un demonio ahí. ¿Por qué? Porque bendito sea el nombre del Señor, todavía no se ha acercado delante de la presencia de Dios. Y es muy importante porque aquí la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Dios te está hablando, mi hermano, que estás viendo en esta hora, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Quizás todavía estás de pie, bendito sea el nombre del Señor, pero no dejes que el enemigo, bendito sea el nombre del Señor, te saca del mejor camino, que es Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Esta gente, mis amados hermanos, iban a ser pecados delante la presencia de Dios, que quizás para ellos estaban ocultándose, se estaban escondiéndose, pero ahí estaba Dios mirando. Y Dios levanta al profeta Isaías para profetizar en medio de ese pueblo. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Gloria sea el nombre del Señor. Si Dios está exponiendo esa palabra, es para que nosotros, mis amados hermanos, nos acerquemos a Dios. Tenemos que volver al Señor en esta preciosa hora, porque Dios es el que está llamando a cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 6 dice: en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y ellas derramaste libación.
y ofreciste presente, y no habré castigar estas cosas, dice Dios. Mira, aquí el pueblo del Señor fornicaba, hacía esos pecados contra los reyes alrededor de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor, porque este pueblo, bendito sea el nombre del Señor, se acercó más, pedía ayuda a los egipcios, pedía ayuda a los de Babilonia, pedía ayuda con los otros reyes, bendito sea el nombre del Señor, y estos reyes les enseñaban para que ellos, bendito sea el nombre del Señor, sacrificasen, amados hermanos, holocausto a sus dioses, bendito sea el nombre del Señor, y les enseñaban para que ellos fornicaran, bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí, amados hermanos, Dios nos está hablando para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Ese es el pecado del pueblo de Israel que les he presentado en esta hora. Aquí está el pecado del pueblo de Israel, la idolatría. Aquí está el pueblo del Señor tratando de dar lo que es el sacrificio para los mismos demonios, para los ídolos, bendito sea el nombre del Señor, fornicando, practicando la hechicería. Y eso es lo mismo que ahora está sucediendo con muchos pueblos, con muchas generaciones en diferentes lugares. Pero Dios te está haciendo ese llamado. Y volvamos a nuestro texto en el versículo 14, dice: y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Quiten ese tropiezo. Quiten todo esto, porque por estos pecados mucha gente no quiere acercar al evangelio, por estas idolatrías, por el pecado de fornicación, el adulterio. Mucha gente no quiere acercar, pero aquí la Biblia dice: quítenlo en el camino, quítenlo ya. ¿Por qué? Porque el Señor dice: barred mi camino, dice, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Aquí Dios está hablando, porque así dijo el alto y sublime. Bendito sea el nombre del Señor. El que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dios nos está llamando a la santidad, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie puede ver al Señor. Dios está hablando a su pueblo. Dios quiere acercarse a su pueblo, pero el pueblo de Dios le da la espalda. El pueblo de Dios, mis amados hermanos, muchas veces ya no quiere saber nada de su Dios, pero en esta hora Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Por eso ese es el tema: volver a Dios. Porque Dios es santo, Dios es amoroso, Dios es victorioso, porque Él está en medio de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivir en los corazones quebrantados. ¿Sabe Dios dónde quiere morar? Con aquellos corazones quebrantados, aquellos que ya no tienen fuerza. Quizás en esta hora estás batallando contra el pecado y dices que ya no puedes. Señor, ¿qué hago? Dios está contigo, bendito sea el nombre del Señor. Solamente levántate, clama al Señor. Dios te dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Ahí el Señor quiere morar con un corazón humilde, un corazón quebrantado, realmente que necesita a Dios. Quizás estás quebrantado por alguna lucha, alguna prueba, pero déjame decirte, ahí está Dios para ayudarte, para darte fuerza, para darte, bendito sea el nombre del Señor, la fortaleza. Y si tú eres humilde delante de la presencia de Dios, ahí Dios quiere morar contigo, porque un humilde de corazón, aleluya, no guarda rencor. Un humilde
humilde de corazón no guarda resentimiento, porque Dios, mis amados hermanos, es humilde. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí el Señor quiere estar, porque si hay vanagloria en la vida del ser humano, porque si hay, bendito sea el nombre del Señor, resentimiento, ahí no está Dios. Déjame decirte que aquí Dios quiere habitar contigo. Aquí Dios quiere estar contigo, pero ¿en medio de qué? De santidad. Si no hay santidad, es difícil. Pero ¿cómo puedo lograr la santidad? Acércate a Jesús. Jesús es el medio para que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Jesús, a través de su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, tenemos la entrada para poder entrar en el reino de los cielos, porque la sangre de Cristo es el que nos limpia de todo pecado. Dice la palabra del Señor: nosotros fuimos comprados, dice la palabra del Señor, no por oro ni por plata, sino por la misma sangre preciosa de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, mis amados hermanos, no somos comprados por algo, mis amados hermanos, que es corruptible. No, fuimos comprados con la misma sangre del Cordero, mis amados hermanos, una sangre preciosa, una sangre hermosa, y no solamente hermosa, sino que tiene mucho más valor que oro, tiene mucho más valor que plata. Bendito sea el nombre del Señor. Acércate a Cristo, Cristo te va a dar esa victoria. Eso es el que nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo. Acércate a Él, porque Él tiene piedad y tiene misericordia para aquel que lo busca. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si tú te levantas, te postras ante la presencia de Dios, te vas a dormir, te postras ante la presencia de Dios pidiéndole misericordia. ¿Y sabe qué? Vas a alcanzar misericordia porque estás pidiendo a Dios que Dios te ayude, porque quizás estás quebrantado y tú te humillas delante de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere de usted, eso es lo que Dios quiere de mí, que nosotros vivamos en santidad. Por eso el propósito de este mensaje: Dios quiere habitar en medio de la santidad de su pueblo, porque sin santidad no podemos entrar en el reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor: para vivificar en los corazones quebrantados. Él quiere estar ahí, quiere darte fuerza, quiere ayudarte. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 16 dice: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues dedicaría ante mí el espíritu de las almas que yo he criado. No para siempre voy a estar enojado, dice Dios. Si tú practicas tales cosas, Dios está enojado contigo. Pero si tú te arrepientas, no todo el tiempo voy a estar enojado, dice Dios. Si tú te arrepientas, Dios ya no se va a enojar contigo. A lo contrario, Dios va a estar feliz, va a estar contento, como aquel hijo pródigo cuando volvió otra vez delante de su padre. Su padre lo abrazó, bendito sea el nombre del Señor, lo tomó como su hijo, aunque aquel hijo pródigo no quería. Él dice: ya no soy digno de ser tu hijo, hazme uno como uno de tus jornaleros, dice la palabra, uno de los trabajadores. Pero el padre dice: no, tú tienes que ser mi hijo, porque tú eres mi hijo. Por eso Dios está enojado contra aquellos que practican tales cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es necesario que tú y yo nos acerquemos a Dios, porque no todo el tiempo Dios va a estar enojado. Pero si vivimos en el pecado, claramente Dios va a estar molesto. Pero si nosotros nos hemos arrepentido, nos hemos convertido realmente, entonces cada día nos apartamos del pecado, porque Dios quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor.
Porque no para siempre me enojaré, dice la palabra del Señor, sino que para hacer vivir aquellos almas que yo he creado. Eso es lo que Dios quiere, dar vida a las almas. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 18 en adelante, que el alma que pecare, esa morirá. Es cuando Dios está enojado. Pero si el alma se arrepiente, si aquella persona se arrepiente, se convierte, Dios quita su enojo. Si nosotros vemos cuando Dios se enojaba con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salía de la tierra de Egipto, cuando Dios se enojaba, los castigaba y los mataba. Pero cuando alguien, como un siervo llamado Moisés, intercedía y la ira de Dios se apartaba, y Moisés se humillaba, un corazón humilde que tenía ese hombre. Y dice que, amados hermanos, este corazón era humilde delante de la presencia de Dios y se humillaba. Y él decía: Señor, dale una oportunidad a tu pueblo. Porque no vayan que digan las naciones que Jehová nomás los sacó para matarlos en el desierto. Señor, ten piedad y misericordia de ellos. Y Dios se calmaba, mis amados hermanos, porque alguien intercedaba por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo mismo aquí. Jesucristo es el intercesor de cada uno de nosotros. Cristo es el que intercede por ti y por mí. Gloria sea el nombre del Señor, para que la ira de Dios se aparte, para que el enojo de Dios se aparte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que convertirnos al Rey de Reyes, porque si no vamos a provocar la ira de Dios. Pero aquí la palabra del Señor dice: no para siempre, dice, contentaré, ni para siempre estaré enojado, dice la palabra del Señor. Versículo 17 dice: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro. Mira cómo el Señor dice: y me indigné y les seguí, rebelde por el camino de su corazón. Mira cómo dice la palabra del Señor: por la iniquidad de su codicia me enojé. Mira. ¿Cómo es que Dios se enoja, mis amados hermanos? Por el pecado. Dios está indignado con la gente, con el ser humano. Se escucha todo lo que está pasando hoy en tiempo, mis amados hermanos, de esa enfermedad, de esa plaga. Bendito sea el nombre del Señor. No lo podemos ver, mis amados hermanos, pero es real. Mucha gente ha sido atacado. Quizás hay malicia, hay, bendito sea el nombre del Señor, hay pecado en el corazón de esa gente. Yo no sé, mis amados hermanos, pero aquí la Biblia dice, mis amados hermanos, que Dios se enojó contra su pueblo Israel. ¿Por cuál razón? Por la codicia, por todo lo que ellos deseaban, ir contra el pecado, ir con el deseo de pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso me indigné, por eso me enojé, dice la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Cuál es ahora ese sentimiento que hay en tu corazón? ¿Estás siguiendo a Dios o estás siguiendo la maldad o el pecado? Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí el Señor se molesta, se indigna por el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que estoy hablando Biblia, mis amados hermanos, en esta preciosa hora? Dice la palabra del Señor, el versículo 18: he visto sus caminos, pero le sangré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Versículo 19: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al que está cerca, dijo Jehová, y los sangré. Versículo 20: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto
y sus angustias arrojan cineo, o sea, sucio y lodo. Versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Sabe que para los impíos no hay paz? Dios conoce el camino de su pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Aquí la palabra del Señor dice, si aquellos que se acercan a Él, le voy a pronunciar paz, paz. Para el que está lejos, para el que está cerca. Sabe que el pueblo del Señor había sido esparcido en diferentes lugares, pero Dios estaba llamando a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Si el pueblo de Dios estaba lejos o estaba cerca, pero Dios está diciendo, yo les voy a pronunciar paz, pero si se acerquen a mí. Pero para el impío dice que será como el mar. Sabe que el mar nunca se cansa. Mis amados hermanos, en el versículo 20 dice que el mar bramea todo el tiempo y no hay paz. Así serán los impíos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que están jugando con el evangelio de la palabra del Señor. Pero es necesario que la iglesia tiene que volver a los pies de Cristo. Es necesario que nosotros tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia, porque nosotros realmente reconocemos que tenemos un Dios santo y 3 veces santo, dice la palabra del Señor. ¿Saben por qué nosotros tenemos que volver a los pies del Señor? Porque el primer hombre Dios lo creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia, y todo lo que Dios crió, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, dice que Dios crió todo hombre perfecto, pero ellos buscaron sus propios caminos. Gloria sea el nombre del Señor. Así que Dios está llamando a cada uno de nosotros, volver a Dios. En esta hora, si estás lejos de Dios, vuélvete a los pies del Maestro. Dios es el que te está llamando, gloria sea el nombre del Señor. Si tú vives en uno de los pecados del pueblo de Israel, es mejor acércate a Cristo antes que la ira de Dios venga, gloria sea el nombre del Señor. Así que este es el corto mensaje para nosotros en esta preciosa hora. Si tú has escuchado este mensaje, vuélvete a Dios. Si estás en el camino de Dios, dale honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te tiene en el lado donde están los justos, gloria a Dios. Pero si nosotros estamos bien delante de la presencia de Dios, viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el mensaje para cada uno de nosotros en esta preciosa hora. En esta hora quiero dar gracias a Dios por este mensaje. En esta hora, pues si estás disponible para orar conmigo, ponte de pie. Vamos a orar en esta preciosa hora. Amado Jesús que estás en el cielo, Padre Santo, en esta hora, Señor, te doy gracias. Señor, Dios mío, Padre, por tu palabra, Señor, que tú me has dado, Señor. Dios mío, me has dado tu palabra, Señor Jesús, como tu pueblo Israel, Señor, vivía delante de ti, Señor. Si había, Padre, Señor, Dios mío, Padre, te había dado la espalda, Señor, Dios mío, pero en esta hora te pido, Señor, que todo tu pueblo, Señor, volvamos a ti, Señor, cada día, cada momento, viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice tu palabra, ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos, a todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Te doy honra, te doy gloria, Señor Jesús, en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Oh, te alabo, bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que gracias, mis hermanos, por sus atenciones y que el Señor me los bendiga. Si Dios permite, para el día sábado y domingo a las 7 de la tarde, gloria sea el nombre del Señor, a las 7 p.m., gloria sea el nombre del Señor. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. La paz del Señor en cada corazón. Dios me lo bendiga.